Primero fueron Instagram. Más tarde, Twitter decidió suspender permanentemente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya se le fueron varios miembros del gabinete. Los demócratas están preparando los documentos para someterlo a juicio político y hasta algunos republicanos, incluyendo quienes en su momento alcahuetearon sus excesos, negligencia e irresponsabilidad, como el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, le han dado la espalda. Antes del miércoles, cuando una turba enardecida de sus seguidores arremetió contra el Capitolio, la presidencia de Donald Trump se estaba, digamos, resquebrajando. Ahora se está cayendo a pedazos. CNN se ha enterado de que algunos miembros de su gabinete tuvieron una conversación preliminar para destituirlo, aunque el vicepresidente Mike Pence prefiere, por ahora, que se quede en su puesto por lo menos los 12 días que le quedan. ¿Llegará Trump al final de su presidencia? Solo el tiempo lo dirá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición especial de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta en ausencia de Fernando del Rincón y así comenzamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluTrump, numeral ConcluTrump. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCN. Es uno de los presidentes más incompetentes en la historia de Estados Unidos de América. No lo digo yo. Así se expresó el presidente electo Joe Biden sobre Donald Trump, quien en menos de 12 días será su antecesor si es que no pierde su puesto antes por destitución o juicio político. Y hace solo unas horas, la red social favorita del presidente tomó una decisión sin precedentes. Twitter suspendió permanentemente, esa es la palabra clave, la cuenta del presidente Trump. ¿Por qué? Tras una minuciosa revisión de los recientes tweets de Donald Trump y el contexto en su entorno, expresó la red social en un comunicado: hemos decidido suspender permanentemente la cuenta debido al riesgo de mayor incitación a la violencia. Twitter aclaró que ya le habían advertido al presidente desde el miércoles que si seguía violando sus reglas, iba a terminar perdiendo el acceso a su cuenta. La compañía también informó que hay usuarios de la plataforma organizando una insurrección armada. Estos individuos estarían planeando nuevos actos de terrorismo interno contra el Capitolio y otras sedes legislativas estatales el 17 de enero. Cuando se le preguntó a Twitter si había informado esos planes a las fuerzas del orden público, la empresa no respondió de inmediato. Si algo no le gusta a Trump es ser o parecer un perdedor. Y en los últimos días de su presidencia, no solo lo está pareciendo, Trump podría enfrentarse de nuevo a un juicio político. Si no renuncia, los demócratas están listos para activar el proceso la próxima semana. Y se reservan además, según la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, otras opciones, incluyendo la 25ª enmienda. Los legisladores planean presentar los cargos de juicio político este mismo lunes, según varias fuentes familiarizadas con el asunto. Un borrador obtenido por CNN incluye el cargo de incitación a la insurrección. El documento señala que el presidente puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático e interfirió en la transición pacífica del poder. El juicio político no es la opción ideal ni para Trump ni para los demócratas, quienes son conscientes de que tienen poco tiempo. Se corre el riesgo de que el Senado celebre el juicio político durante los primeros días de la nueva administración. ¿Se imaginan ustedes? Sería una gran distracción para la agenda de Biden. Por eso, Pelosi prefiere que Trump renuncie o que el vicepresidente Mike Pence invoque la 25ª enmienda de la Constitución. Para accidentar aún más su salida de la Casa Blanca, este viernes Trump confirmó que no asistirá a la toma de posesión de Biden. No va a ir, de ninguna manera. En realidad, nos sorprendió porque muchos ya habían asumido su ausencia, que aunque anticipada, no deja de ser significativa. Si Trump no acude a la ceremonia, sería el primer presidente ausente en la investidura de su sucesor en más de
150 años, siglo y medio que no ha pasado eso en Estados Unidos. Eso lo convertiría en el cuarto presidente en boicotear la ceremonia de sucesión. Para encontrar a quienes lo hicieron antes que él, hay que remontarse al siglo XIX. En 1801, John Adams no asistió a la inauguración de Thomas Jefferson. Luego, John Quincy Adams no participó en la toma de posesión de Andrew Jackson en 1829 y Andrew Johnson no estuvo en la inauguración de Ulysses S. Grant en 1869. Ahí está, por eso le decía que eran 150 años. El presidente electo Joe Biden cree que la ausencia de Trump es de las pocas cosas en las que ambos han estado de acuerdo, aunque dejó claro, eso sí, que Trump es bienvenido en el acto. También señaló que superó incluso las peores nociones que tenía sobre él y dijo además que Trump ha sido una vergüenza para el país y que no es digno de ocupar el cargo. Aunque los demócratas consideren a Trump como un grave peligro para la seguridad nacional, el presidente sigue teniendo el control del botón nuclear. Justamente este viernes, Nancy Pelosi habló con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, para discutir las precauciones disponibles con el fin de evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares o tenga acceso a los códigos de lanzamiento y ordene un ataque nuclear. ¿Se imaginan? Según varias fuentes, Pelosi recibió garantías de que existen salvaguardas para evitar ese escenario. En cualquier caso, Donald Trump no tiene intenciones de renunciar, de acuerdo con 3 asesores de la Casa Blanca. Ninguna posibilidad de renunciar. Así fue como respondió un asesor. 0 posibilidades, añadió otro, porque el presidente no considera que haya hecho nada malo. En los hechos violentos en el Capitolio este miércoles concluyeron con la muerte de 5 personas, entre ellos un oficial de policía identificado como Brian D. Sicknick, de 42 años. Según la investigación en curso, Sicknick era uno de los oficiales que trató de impedir el paso de los atacantes. En el enfrentamiento sufrió varias heridas y colapsó. Fue trasladado al hospital, pero falleció este jueves a las 9:30 de la noche, hora local, aproximadamente. Su muerte está siendo investigada como un homicidio. El vicepresidente Mike Pence, quien estaba dentro del hemiciclo, junto a su esposa y su hija, cuando la turba pro-Trump atacó, llamó a la familia de Sicknick para darle el pésame. Dijo que el oficial defendió la casa del pueblo, es decir, el Capitolio, y que es un héroe. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, también ofreció sus condolencias y prometió que los responsables pagarán por lo ocurrido. En el ataque terrorista al Capitolio murieron 4 personas más. ¿Quiénes son? ¿Cómo murieron? ¿Qué se sabe? ¿Qué Guerrero tiene los detalles en su reporte K? Como siempre, un gran gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué se sabe de las víctimas y de la investigación en curso? Adelante. Rafael, es una investigación muy movida. Como tú decías al principio, son 5 las personas que murieron durante el ataque al Capitolio, pero no todos los hechos están plenamente identificados. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Además del policía del Capitolio, Brian Sicknick, también fue identificada como víctima en este atentado, en este ataque, Ashley Babbitt, de 35 años. La mujer, Rafael, era una veterana de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, era integrante, hay que decirlo, de la turba de atacantes que atacó al Capitolio, valga la redundancia. CNN ha obtenido el video, Rafael, del momento de la muerte, pero antes de proceder tenemos que advertir que las imágenes pueden ser perturbadoras.
Este video obtenido por CNN muestra el momento en que un policía del Capitolio le disparó a Ashley Babbitt en el pecho cuando la mujer forzaba su entrada junto a otros sujetos hacia la Cámara de Representantes, donde los miembros del Congreso estaban siendo resguardados. La mujer recibió asistencia médica llevada a un hospital donde fue declarada muerta y el policía que le disparó ha sido puesto bajo licencia administrativa y sus poderes policiales han sido suspendidos en espera de los resultados de la investigación. Babbitt era seguidora del presidente Donald Trump. Su familia, que ha hablado ya con la prensa, dice que con frecuencia atendía a los mitines políticos del presidente y en su página de Facebook, que hemos revisado el día de hoy, se ve que compartía teorías de la conspiración de grupos pro-Trump, pero también información sobre las elecciones. Las otras 3 personas fallecidas, Rafael, fueron identificadas como Benjamin Phillips, un hombre de 50 años, Kevin Greason, de 55, y Roseanne Boylan, de 34, que es precisamente proveniente de acá del estado de Georgia. Todos habrían sufrido emergencias médicas en los terrenos del Capitolio y también sabemos que son seguidores o eran seguidores del presidente Trump, pero no sabemos exactamente cuáles han sido las causas de muerte. Las autoridades se han dicho, Rafael, que han contabilizado varios heridos y se reportan que algunas personas incluso sufrieron fracturas tras caer de un andamio, pero no queda claro si se están hablando de otras víctimas, de otras personas, o si estamos hablando de estos mismos nombres. Rafael, mira, a pesar de todo esto, el presidente Trump se mantiene en silencio, te lo había comentado ya hace unos días, se ha referido al tema del Capitolio, pero no necesariamente a las víctimas. Y bueno, ya sabemos que él es una de las personas que ha incitado estos ataques y también se dice que podría estar bajo investigación. Pero mientras todo esto lo dice el presidente Trump, la investigación avanza. El FBI informó este viernes que hasta ahora son 13 las personas que han sido acusadas en un tribunal federal del Distrito de Columbia en relación con estos crímenes cometidos en el Capitolio. Otras 40 personas aproximadamente habrían sido acusadas en cortes superiores, pero entre los acusados, a nivel federal, hay que decirlo, está este hombre, Richard Barnett, que es fotografiado aquí sentado en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y bueno, ahora Barnett enfrenta 3 cargos federales. Según dicen las autoridades, se le acusa de entrar y permanecer restringidos del Capitolio, de haber hecho una entrada violenta y de conducta desordenada, así también como el robo de propiedad privada. Barnett, que es residente de Arkansas, fue detenido el viernes por la mañana en Little Rock y CNN no ha podido localizar a su equipo de defensa. Desconocemos si ha contratado los servicios de un abogado. Pero el FBI también ha tuiteado este panfleto pidiendo ayuda de la población civil para identificar a los sospechosos y vale la pena decir que han recibido muchos resultados. Si usted lo conoce, por favor, contacte al FBI. Yo también voy a tuitear esta información en mi cuenta de Twitter si alguien la quiere ver, quiere saber cuáles son los nombres. Pero lo que sí sabemos, Rafael, es que además de esta ayuda se está revisando todo el video, toda la cámara de seguridad y todos los equipos de detección que están en esta zona, que como sabes es una zona que es sumamente monitoreada y por eso se cree que se va a acelerar el proceso de identificación y que se esperan nuevos arrestos en las próximas horas. Y por último te recuerdo lo que el día de ayer, lo que el jueves dijo el secretario de Justicia en funciones, dijo que se está investigando a todos y cada uno de los implicados, incluyendo el papel que desempeñó el presidente Donald Trump en incitar a esta muchedumbre, Rafael. Sí, el incitador mayor, sin duda alguna. Muchas personas en problemas con la ley. Gracias, Kay Guerrero, reportando en vivo desde Atlanta. Hasta la próxima, Kay. Aunque parezca ilógico, hay muchas personas que en realidad creen que las elecciones en Estados Unidos fueron fraudulentas. Todavía no hay pruebas, no hay evidencia. 80 jueces revisaron los señalamientos y los rechazaron. Tampoco lo hizo la Suprema Corte de Justicia. Aún así, estas personas dejaron todo a un lado para cometer un crimen, para atacar al Capitolio en nombre de una mentira. ¿Qué los motivó? ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? Este es el otro lado de la moneda que nos presenta a continuación Ellie Reeve. Veamos. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Está bien? La Corte Suprema no nos está ayudando. Nadie nos está ayudando. Solo nosotros podemos ayudarnos. Solo nosotros podemos hacerlo.
Un grupo masivo de simpatizantes de Trump atacó el Capitolio de Estados Unidos el miércoles para intentar detener la certificación de lo que ellos consideran una elección fraudulenta. Es indudable que nuestros votos fueron robados. Es indudable. Hay tantas pruebas. Queremos que nuestros representantes hagan lo correcto y retiren la certificación de los 7 estados de tendencia electoral incierta. El mitin comenzó en paz mientras que decenas de miles de personas se reunieron afuera de la Casa Blanca. Vitorearon a Donald Trump y a sus aliados mientras seguían mintiendo sobre que la elección había sido robada. Acaba de decir juicio por combate. Estoy listo. La gente marchó por 2 avenidas hacia el Capitolio y una vez que llegaron allí, algunos atravesaron las barricadas. Una vez que varios manifestantes ingresaron al edificio, la multitud le siguió. Yo estaba de hecho aquí cuando este hombre comenzó a interrumpir con un bastón. Obviamente no había una puja de poder. Hay personas pacíficas que decían, no queremos hacer eso. Y luego estaba ese hombre que decía, voy a forzar la entrada. Derribamos las barreras, nos lanzamos sobre ellas, las atacamos. Llegamos hasta los escalones y formaron una línea. Así que no nos paramos allí e intentamos empujarlos hacia atrás un poco hasta que finalmente comenzaron a ponerse violentos con nosotros. Así que los empujamos hacia atrás. Así que eso hicimos, los empujamos hacia atrás. Intentamos llegar hasta los escalones y no nos dejaban subir. Así que comenzaron a rociarnos con aerosol de pimienta y lanzar el aerosol a todos. Gracias. Me rociaron con aerosol, me expulsaron y me rociaron. Hablamos con algunas personas que irrumpieron al Capitolio. Literalmente, ¿qué acaba de suceder allí? Sí, entramos y entonces yo ingresé en una sala donde había un montón de gente encendiendo cigarrillos en una sala de órgano y había un montón de gente fumando marihuana ahí adentro. Y nos fuimos hacia abajo. Había cantidad de estatuas. Había policías que estaban muy tranquilos. Se puede ver que algunos están de nuestro lado. Hemos contactado a la policía del Capitolio para obtener sus comentarios, pero no obtuvimos respuesta. Una gran cantidad de nosotros irrumpimos y mientras comenzábamos, básicamente les gritábamos a los policías y había gente discutiendo con ellos, intentando ponerlos de nuestro lado. Hubo choques con la policía de manera esporádica a lo largo del día y hubo olas de aerosol de pimienta lanzados a la muchedumbre. Muchos dijeron que sentían que estaban haciendo lo correcto. Sabe, este es un grupo de gente común realmente enojada. Tengo un ejemplo. Es miércoles. Yo debería estar en el trabajo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos contraatacando. ¿De qué sirve? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el objetivo final? Estamos perdiendo nuestras libertades. Nos están quitando nuestras libertades, encerrándonos y convirtiendo a este país en una maldita república socialista. Y eso no está bien. Eso es lo que hago aquí. El Reeve, CNN, Washington, D.C. Y esa es la otra cara de la moneda. Marcamos la primera pausa del programa y al volver, destitución por juicio político, por enmienda o renuncia. Analizaremos las diferentes alternativas que marca la ley para ponerle fin a la carrera de un presidente que ha faltado a su deber. Tendremos la perspectiva de un abogado constitucionalista y más adelante, después de Trump, ¿qué? La perspectiva republicana sobre cómo sanar al país tras una accidentada y caótica presidencia. Regresamos con más de conclusiones aquí en CNN. Gracias por seguir en Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta. Le doy la bienvenida a continuación al abogado constitucionalista Ángel Leal, quien nos acompaña. Gracias por aceptar la invitación, abogado, y bienvenido al programa. Para empezar, le pregunto, ¿destitución por juicio político, destitución invocando la 25ª enmienda de la Constitución o renuncia? ¿Son esas las tres formas que marca la ley para que un presidente en Estados Unidos se retire o sea retirado de su cargo? ¿Cómo está? Bienvenido, lo escucho. Encantado, es un placer saludarle. Efectivamente, son los tres modos que pudiera dejar de ocupar el mandato del país. Lo ideal hubiese sido, bajo estas circunstancias, la 25ª enmienda de la Constitución, ya que el patrón de conducta demuestra posibles problemas de salud mental, especialmente
con la insurrección que acabamos de presenciar hace 2 días. Pero de lo contrario, si el vicepresidente con la mayoría del gabinete no están dispuestos de invocar la 25ª enmienda, pues entonces sería el juicio político o la renuncia, que parece ser poco probable. Sí, poco probable, exactamente. Ahora, abogado, ¿es posible realizar un juicio político en menos de 12 días? Hay que recordar que le quedan realmente ese tiempo al presidente y terminar el proceso tal cual, que culmine con la destitución en lo que le queda a la presidencia de Trump. ¿Existe la figura, por decirlo de alguna forma, del impeachment express? ¿Requiere mayoría simple o algo más? ¿Cómo funciona esto, abogado? ¿Hay tiempo? Hay tiempo, pero muy difícil. En la Cámara de Representantes ya han dicho que van a obviar la necesidad de que hayan audiencias de comité con testimonio. De hecho, los testigos son los mismos congresistas que estuvieron presentes durante el asalto y la insurrección, o el intento de insurrección. Así que básicamente lo que van a hacer es presentar los artículos de juicio político con las acusaciones de abuso de poder y negligencia y desobediencia a la Constitución de los Estados Unidos de América. Lo van a llevar a un voto del Pleno de la Cámara de Representantes. Esa parte va a ser relativamente rápida. Lo que va a pasar entonces es que ya después de que la Cámara de Representantes vote a favor de los artículos de juicio político en contra del presidente, lo van a transmitir al Senado. Ahí es donde pudiera demorar más tiempo, porque recordemos que eso sí es un juicio, requiere un voto de 2/3 partes del Senado para que sea convicto, y tiene que ser presidido por el juez principal de la Corte Suprema, John Roberts. Así que cabe la posibilidad que se extienda la parte del juicio ya después de que sea acusado formalmente por la Cámara, después de la inauguración del presidente electo Biden. Y en esa alternativa, abogado, si realmente lanzan los demócratas en la Cámara de Representantes el juicio político y no terminan para el 20 de enero, ¿seguiría entonces, como usted dice, este juicio aún después de terminada la presidencia de Trump? ¿Qué es lo que marca la ley? Una vez que está fuera, ¿puede seguir un proceso de destitución, aunque realmente ya ha perdido el poder? Sí, constitucionalmente esto no es prohibido, a pesar, porque parte de el propósito del juicio político es obviamente destituirlo del poder, o del mandato. Pero, sin embargo, la Constitución no prohíbe que esto se extienda después del mandato del presidente Trump, porque, entre otras consecuencias, también existe la consecuencia que él no pudiera ocupar un puesto gubernamental de confianza pública después del juicio político. O sea, que todavía tendría un propósito, y como quiera que sea, después de una insurrección, después de que se haya perdido literalmente el control del Capitolio, después de 5 muertes, creo que la Cámara de Representantes y el Congreso se sienten en la obligación de llegar a un resultado, ya si él no renuncia, que lleguen a los resultados correspondientes después de los hechos que hemos presenciado. Pero el voto en el Senado, para que quede bien claro, abogado, tiene que ser de 2/3 partes. Estamos hablando de que una vez hayan tomado posesión los senadores, los nuevos senadores, hay un Senado completamente dividido, el 50-50, 50 legisladores demócratas, 50 republicanos. Entonces, quizás estancaría un juicio político en el Senado, ¿no? Bueno, sí, aunque recordemos que cuando el proceso de la certificación del voto del colegio electoral eran 92 y 93 senadores que votaron en contra de la objeción, es decir, que nada más hubieron 7 senadores que votaron a favor de la objeción. Así que no descarto la posibilidad de que pudiera existir un voto de 2/3 partes de los miembros del Senado condenando al presidente Trump por sus acciones. Tiene usted mucha razón, ya hay algunos republicanos que le dieron la espalda. Es correcto. Voy a pedirle que me aguante la idea, abogado. Voy a pedirle que me aguante la idea porque tengo que marcar una nueva pausa. Al regresar quiero preguntarle sobre un término legal que se incluye en el borrador del juicio político de los demócratas que dice incitación a la insurrección. ¿Qué significa exactamente y cómo es penado este tipo de delito? Marcamos una pausa, estamos hablando con un abogado constitucionalista sobre cómo podría salir Donald Trump de la presidencia. Soy Rafael Román Atlanta, volvemos.
estaba haciendo la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, mientras una turba enardecida atacaba el Capitolio el miércoles? Estaba enfocada en una sesión de fotografía en la Casa Blanca. A esa hora de la tarde del 6 de enero se podían ver las luces de fotografía profesional a través de las ventanas de la mansión presidencial. Eran fotos de alfombras y otros artículos en la residencia ejecutiva y el ala este de la Casa Blanca, según una fuente de CNN. Melania Trump ha expresado que le gustaría publicar un libro sobre decoración. Expresó públicamente preocupación por el caos en el Capitolio. Ni una sola palabra. El silencio fue ensordecedor. Continuamos la conversación con el abogado constitucionalista Ángel Leal, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Gracias por su paciencia, abogado, y por seguir con nosotros. Antes de ir a la pausa, le preguntaba sobre la figura legal de incitación a la insurrección que podría estar incluida en el borrador de los artículos para un juicio político contra el presidente Trump. ¿Qué significa exactamente y cómo se castiga este delito, abogado? Adelante. Bueno, lo que significa es que cualquier persona que incite, ponga en pie, ayude o participe en la insurrección o rebelión contra los Estados Unidos o sus leyes es culpable de este delito federal, es castigable hasta por 10 años de cárcel. Recordemos que en un juicio político no es de naturaleza penal, pero ese sería el cargo penal si fuese acusado como un ciudadano privado. Así que es un cargo serio y pues básicamente esos serían los elementos que se tendrían que demostrar, y me llama la atención el elemento de poner en pie, porque básicamente es como organizar el acto de insurrección que tomó lugar. ¿Qué me dice, abogado, de la 25ª enmienda? ¿Se requiere que sea iniciativa del vicepresidente y que lo apoye una mayoría simple del gabinete, o tiene que ser un voto unánime? ¿Cómo funciona esta enmienda? Sí, hubiese sido lo ideal, dicho sea de paso. Tiene que ser por iniciativa del vicepresidente con al menos la mitad del gabinete ejecutivo para que sea más de la mitad del gabinete total, incluyendo el vicepresidente. Básicamente de lo que se trata... Pues es un voto simple. Es un voto simple, es correcto. Y lo que requeriría es que ellos básicamente le comunicaran al presidente pro tem del Senado, Chuck Grassley, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que consideran que el presidente está discapacitado para desarrollar sus funciones como presidente de los Estados Unidos. De comunicarse esto al Congreso, automáticamente queda destituido. El presidente entonces tiene el derecho de objetar a la presunta discapacidad, pero entonces el gabinete tiene 4 días para decir que consideran o reafirmar que consideran que el presidente sigue discapacitado. Entonces el Congreso tendría 3 semanas para determinar si verdaderamente el presidente está discapacitado o no, cosa que nos llevaría después de la fecha de la inauguración del presidente Joe Biden. Entonces, pero esto depende de que el vicepresidente y al menos la mitad del gabinete restante estarían de acuerdo en invocar este mismo. Sí, queda claro, no es inmediato, no es automática la destitución. Le pregunto, abogado, ya estamos a punto de terminar, nos queda aproximadamente un minuto de tiempo, y quería preguntarle desde su perspectiva y considerando que faltan menos de 12 días para que termine la presidencia de Trump, ¿cuál es la mejor salida a esta crisis desde su punto de vista? ¿Es realmente lo que muchos dicen, que lo mejor es que se deje que Trump termine su término en el gobierno y darle vuelta a la página y punto final? No creo que nos podemos dar ese lujo porque tiene el control nuclear. Estamos hablando de un presidente que está vetado de usar las plataformas de las redes sociales, sin embargo todavía tiene acceso a los códigos nucleares. El peligro a la seguridad nacional es demasiado alto como para confiarnos de que no pueda pasar algo más como lo que presenciamos hace 2 días escasamente. Entonces creo que el Congreso se ve en la obligación de actuar. Por eso, básicamente, la declaración de la presidenta Pelosi de la Cámara de que renuncie o juicio político, porque es que no creo que se pueden quedar de brazos cruzados.
Sí, no, definitivamente el peligro es latente si nos basamos en lo que pasó esta semana. Le agradezco infinitamente al abogado constitucionalista Ángel Leal, quien nos acompañaba en vivo desde Miami. Gracias por su perspectiva, abogado, y hasta la próxima. Cómo no. Un placer, gracias. Y en momentos después de Trump, ¿qué? La perspectiva republicana sobre cómo sanar al país tras una accidentada y caótica presidencia. Volvemos. Durante el transcurso del día, la producción de este programa ha buscado una perspectiva republicana a los hechos de hoy y de esta semana. Hemos contactado al senador de Texas, Ted Cruz, y nos dijo que no podía. También solicitamos a Janet Núñez, vicegobernadora de la Florida, con la misma respuesta. John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tampoco pudo. No hemos recibido respuesta aún de las oficinas del representante por la Florida, Mario Díaz-Balart, ni del representante Carlos Jiménez, ni tampoco del senador Marco Rubio, menos de la actual directora ejecutiva del Partido Republicano de Florida, Helen Aguirre. Pero sí tuvimos respuesta y le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación de Alfonso Aguilar, estratega y analista político republicano, quien nos acompaña ahora en vivo desde Washington. Bienvenido a Conclusiones, Alfonso, gracias por estar con nosotros. Estaba leyendo tu cuenta en Twitter y a eso de las 5:21 de la tarde escribías un mensaje que dice lo siguiente: he condenado fuertemente los disturbios en el Capitolio y también he denunciado a Donald Trump por incitarlos, pero la desesperada carrera de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para asegurar un juicio político contra Trump solo ayudaría a dividir aún más al país y el resultado sería contraproducente. Entiendo tu argumento, pero ignora un temor que tienen muchos demócratas y algunos republicanos, que Trump puede cometer otros atropellos en el tiempo que le queda en la Casa Blanca que empeorarían la crisis del país. ¿No es mejor que se vaya de una vez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer estar contigo. No, mira, al presidente Trump le quedan 11, 12 días. Francamente, en un momento de tanta tensión, con un ambiente crispado como está ahora mismo, esto lo único que serviría es para dividir aún más el país. Muchos están decepcionados, muchos que apoyamos al presidente Trump estamos decepcionados con su conducta. Sí, creemos que creó este ambiente que llevó al asalto al Congreso, algo trágico y bochornoso. Pero hay que reconocer que aún así 75 millones de personas votaron por el presidente. Yo creo que proceder a un proceso de impeachment sería muy peligroso. Quedan 12 días, no entiendo cuál es el interés en crear esta confrontación. Pues esa es la pregunta, Alfonso, precisamente. La pregunta es que quedan 12 días, o sea, ese es el punto precisamente. ¿Quién sabe qué pueda o qué quiere hacer el presidente en esos 12 días? Esa es la preocupación. Esta es la realidad. El presidente Trump ha estado 4 años en el poder. Yo creo que el presidente ha sido un buen presidente, pero en solo un día, hace 2 días, echó todo su legado a perder, sencillamente porque no quiso aceptar los resultados del colegio electoral y le dio esperanza a sus seguidores de que el Congreso e incluso el vicepresidente podían cambiar y revertir los resultados del colegio electoral. Eso fue su gran error. Pero yo no creo que en 12 días el presidente Trump vaya a hacer algo fuera de control. El presidente Trump, para tratar de ser objetivo aquí, ¿verdad?, que sus seguidores entraran en el Congreso y cometieran actos de vandalismo. O sea, se le fue la mano. A ver, para que quede bien claro, Alfonso, para que quede bien claro, tú me dices que el único error que cometió Trump en los últimos 4 años fue lo que hizo el miércoles, incitar a la violencia. Fuera de eso, ¿no cometió ningún otro error el presidente desde tu perspectiva? Bueno, indudablemente cometió errores, comentarios que hizo, pero quizás cosas que fueron irresponsables, pero que en 12 días él vaya a poner a la nación en un riesgo crítico o de seguridad nacional, para nada, absolutamente para nada. Y en 4 años yo creo que uno puede diferir de ciertas políticas que él tuvo, pero que él haya puesto en riesgo a la nación en términos de seguridad nacional, para nada.
Porque es lo que dicen los demócratas, precisamente, que él tiene todavía el control de los botones del poder nuclear. Y bueno, nos tocó escucharlo, lo que decía el mismo miércoles a eso del mediodía. Decía, vamos a tomar el Capitolio, asusando a la gente que estaba ahí, a sabiendas de que el potencial de violencia estaba presente. Y por eso es la pregunta. Sí, no, pero él no dijo que tomaran el Capitolio, que fueran al Capitolio y se manifestaran. O sea, yo estoy de acuerdo, yo no estoy excusando al presidente Trump, lo he denunciado, creo que su conducta fue irresponsable, pero tratar de argumentar que en lo que le queda de su mandato al presidente, que él va a cometer un acto que va a poner en riesgo la seguridad nacional, me parece absurdo y francamente me preocupa que los demócratas estén utilizando este momento tan trágico en nuestra historia para jugar política. Hay que ser objetivos. Este evento no es un evento aislado, no está justificado, pero durante el verano vimos violencia en diversas ciudades de los Estados Unidos, incluyendo Washington, D.C. Los demócratas, Joe Biden, Nancy Pelosi, se quedaron callados ante esa violencia y atacaron propiedad federal, monumentos, incendiaron iglesias. Alfonso. Una o dos personas penetraron la Casa Blanca. ¿Dónde estaban los demócratas? Si queremos acabar con la violencia... Se me acaba el tiempo. No me gustaría despedirme de ti sin hacerte la siguiente pregunta. Nos queda un minuto más o menos. ¿Dónde queda el Partido Republicano después de Trump? Hay una expresión que se ha usado mucho que dicen que el Partido Republicano está secuestrado con Trump. ¿Qué va a pasar con moderados como tú después de que Trump se vaya de la presidencia? Mira, es que, yo honestamente no me considero moderado. Yo soy conservador, siempre lo he sido. Yo creo que rescatamos lo bueno del presidente Trump, las políticas del presidente Trump, pero rechazamos la violencia y el lenguaje de desprecio a otras personas. Pero seguimos dando la batalla por el futuro de la nación. Bien, le agradezco muchísimo a Alfonso Aguilar, estratega y analista político republicano, que nos haya acompañado en vivo desde Washington. Gracias y hasta la próxima. Un placer. Una pausa y regresamos con más de conclusiones enseguida aquí por CNN. ¿Qué hacer ante la devastación y la destrucción que quedó tras el asalto al Capitolio de Estados Unidos? Para un representante demócrata de Nueva Jersey, la respuesta era simple. Andy Kim encontró una bolsa para la basura y se puso a ayudarle al personal del recinto legislativo a sacar los escombros. Sentí que realmente necesitaba hacer algo para arreglar este desastre que había ocurrido, dijo Kim en entrevista con CNN. El congresista es hijo de inmigrantes coreanos y el demócrata ganó el distrito 3 de Nueva Jersey en 2016 y 2020, distrito donde también se impuso Donald Trump como republicano. Volvemos. La primera semana de 2021 se preveía ajetreada en la agenda política estadounidense, pero resultó convirtiéndose en un capítulo clave para la historia de Estados Unidos. Este es el resumen de los hechos que todos recordaremos. La semana comenzó en campaña. El lunes, Trump y Biden viajaron a Georgia para pedir el voto republicano y demócrata, respectivamente, solo un día después de publicarse la grabación de la llamada de Trump al principal funcionario electoral del estado pidiendo encontrar votos. El martes se celebró la segunda vuelta de unas elecciones senatoriales en Georgia. Los demócratas ganaron los 2 escaños en juego, con lo que pasan a controlar el Senado y la Cámara de Representantes. El miércoles revestía tintes solemnes y derivó en caos cuando el Congreso celebraba la ceremonia de certificación de la victoria electoral de Biden. Una turba de agitadores incitados por el presidente Donald Trump asaltó el Congreso, protagonizando uno de los mayores atropellos a la democracia en la historia reciente de este país. El jueves, Estados Unidos despertó aún aturdido por el asalto al Congreso, donde de madrugada los legisladores certificaron el triunfo electoral de Biden. Fue un día para exigir responsabilidades con peticiones de destitución del presidente y varias dimisiones en la Casa Blanca. Y así llegamos al final de una semana crucial cuando gana fuerza la posible activación de un proceso express de juicio político contra Trump. La iniciativa ya contaría con más apoyo del juicio que se gestionó a fines de 2019. Y así llegamos al final de una edición especial de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta. Me despido con estas palabras. Si la destrucción es nuestro destino,
nosotros mismos debemos ser su autor y consumador. Como nación de personas libres, viviremos para siempre o moriremos por suicidio. Lo dijo Abraham Lincoln en 1838, el mejor presidente de Estados Unidos. Gracias por su atención y hasta la próxima.